A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Nuestro invitado en esta oportunidad es Julio Failó. Nos trasladamos hasta el sur del país. Él es un reconocido economista, analista en temas políticos, director de la revista Apuntes a Lápiz. Julio, qué gusto saludarte. Gracias, como siempre, por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, y Conexión Perú. Muy amable. Muchas gracias más bien a ti, José, y como siempre a tu disposición. Lo último, lo que ha ocurrido en el Congreso hace unas horas, ¿no? El Congreso aprobó la acusación constitucional a Pedro Castillo, así como a dos exministros de Estado, Juan Silva Villegas y Heiner Alvarado. ¿Qué repercusión puede tener esto en el plano político, Julio? Bueno, como tú debes saberte, no, en realidad no es tanto solo tú, sino es cada día algo más evidente, ¿no? Si bien es cierto, los niveles de aceptación del presidente Castillo se ha reducido de manera significativa. De hecho, esto reabre la herida de una serie de grupos sociales que veían en Pedro Castillo una esperanza, ¿no? Una esperanza que lamentablemente fue frustrada por la forma, no solo por la forma de gobierno de Castillo, sino por la forma como hizo el ejercicio del poder, ¿no? Creo yo, por lo menos en el caso de Puno, Tacna, que son los lugares donde él ha tenido una presencia importante, lo más probable es que esto sea un golpe para este segmento. Ya no tanto, digamos, ya no tiene la repercusión que hubiera podido tener hace un par de meses, ¿no? Se ha reducido de manera significativa, ¿no? ¿Eso qué significa? Que ya no podría haber la resistencia que se ha mostrado en las últimas semanas frente a Pedro Castillo, bueno, al apoyo a Pedro Castillo, o también a una presencia mucho más activa contra el gobierno. Bueno, en realidad el tema del respaldo que de manera progresiva ha ido perdiendo el expresidente de la República. Lo que sucede es cada día más estos sectores en el sur del Perú, que son quienes son realmente quienes soportan esta movilización social, ya no tiene ha acotado sus demandas, ¿no? Y finalmente las ha terminado en reducirla a elecciones generales, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y en una parte importante el tema de la Constitución, pero más que la aprobación de la Constitución, yo tengo una sensación de derecho a ejercer, ¿cómo se llama?, un voto. La gente necesita votar, necesita decir, necesita sentirse tomada en cuenta, ¿no? Entonces a mí me da la impresión que va por esos lados más que la idea absoluta de decir de que es este sector el que quiere el cambio de la Constitución así como tal, ¿no? Ahora, el otro aspecto, ¿cómo se va a mover el tablero político? Porque cuando uno empieza a revisar las encuestas, definitivamente hay una alta desaprobación contra la presidenta de la República, mucho mayor desaprobación contra el Congreso. Se exige la renuncia de Dina Boluarte, se exige la salida del Congreso, se busca adelanto de elecciones. ¿Cómo se va a mover el tablero político? Más que incierto. Mira, es bien difícil predecir. Lo que sí creo yo es que estos partidos políticos que hoy están resistiéndose al tema de unas elecciones adelantadas son los que definitivamente van a pagar los platos rotos. El problema es el menú, las opciones que se pueden mostrar, y probablemente es cierto que se puede mover el tablero político, pero también es cierto que el menú o la oferta electoral es prácticamente la misma, ¿no? Creo que salvo, ¿cómo se llama?, raras excepciones que van a tener una cierta performance en el proceso electoral,
creo que se va a mantener la misma tendencia a nivel de preferencia. Es que en realidad no hay opciones. Si es que hubiera una reforma política donde se ampliara, digamos, la oferta electoral o las posibilidades de algunos personajes que en este último momento han empezado a recurrir, probablemente podría decirse, ¿no? Por ejemplo, hay una tendencia de crecimiento muy acelerada hacia determinados personajes, como el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, como por ejemplo Fernando Olivera, que queda en el menú, como por ejemplo el ex ministro de Defensa Jorge Nieto, y como en el lado de la derecha la ex ministra de Justicia, que, bueno, no, que estaba en el PPC, no recuerdo, pero Marisol esas Pérez Tello. opciones, Marisol Pérez Tello. Marisol Pérez Tello, por ejemplo, que la vemos de manera, la ven bastante interesante, pero si es que se mantienen los términos de las reglas electorales como están, estos no podrían ser, salvo Fernando Olivera, ninguno de ellos podría ser candidato a la presidencia de la República, porque como tú sabes, se necesita por lo menos un año de militancia política, ¿no? El que ha generado mayor expectativa es el doctor Alfonso López Chao, pero López Chao no tiene militancia en ningún partido político. Él es el más asediado políticamente hablando por la información que nosotros manejamos. El Partido Morado lo ha colocado dentro de su terna, Juntos por el Perú lo está buscando, hay partidos nuevos que también lo están buscando, pero él no cumpliría con ninguna de las, Por la digamos, militancia. Por la de los militancia. requisitos que se necesitan. Exactamente, por la militancia política, ¿no? De manera que tampoco, por ejemplo, en la derecha, Marisol Pérez Tello aparece de manera en el sur interesante, que es raro, pero bueno, por lo menos aparece, pero tampoco ella podría ser candidata a la presidencia de la República porque tampoco está su militancia, por ejemplo, que era del partido de la señora Lourdes Florenano, que ya no tiene inscripción, no tiene militancia, o sea, los requisitos se han convertido en una situación bastante crítica, ¿no? De manera que vamos a tener, digamos, en el sur ni siquiera, por ejemplo, me estaba olvidando, discúlpame, de Antauro Humala, ni siquiera Antauro Humala podría tener o podría cumplir con uno de los requisitos, no, además que ha desaparecido del mapa electoral también, eso es bastante curioso, ¿no? Todo esto se ha volcado hacia la simpatía de Alfonso López Chao, ¿no? O sea, muy fuerte, te lo digo así con mucha sinceridad, ¿no? Hace poco nosotros hemos hecho un trabajo de campo y nos ha sorprendido la manera como pido el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, pero objetivamente él no podría, si las reglas de juego se mantienen como tal, él no podría ser definitivamente candidato, ni Marisol Pérez Tello, ni tampoco Jorge Nieto, ni ninguna de esas personalidades que se ven relativamente aceptables, ¿no? Pero que no pueden, ¿no? Ahora, yo quiero volver un poco a la posibilidad del escenario electoral, ¿no? En pocas horas culmina la presente legislatura, está en incertidumbre si nuevamente se pone en consideración el adelanto de elecciones para el año 2023, hay quienes piensan que no. Entonces, ¿cuál crees tú que sea el efecto si es que simple y llanamente no se aprueba nada esta noche en el Congreso? ¿Va a haber resistencia nuevamente en el sur como ha ocurrido en las últimas semanas o esta se ha debilitado? Bueno, de hecho es obvio que hay un debilitamiento del movimiento popular en líneas generales, pero que la presión se reduzca, eso es bien relativo, dependiendo cómo se redefinan las estrategias, porque de un paro indefinido a otra cualquiera, ¿no? Es difícil mantener, bueno, en Puno se mantiene de veras que es bien difícil, ¿cómo se llama?, entender, pero Puno está en una situación de resistencia muy fuerte. Si hay una redefinición de estrategia, como por ejemplo paros escalonados, probablemente la presión cada cierto tiempo pueda significar de manera importante. Pero quiero anotar algo, José. Ya la presión en el Congreso o en la misma Presidenta de la República
ya no solamente va a provenir de la demanda de los sectores movilizados, ¿no? Sino también de los grupos de poder y de los mismos empresarios, ¿no? O sea, y también de los medios de comunicación concentrados, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de una paralización de la economía y las cuantiosas pérdidas económicas que generadas por esta crisis política, ¿no? O sea, esto ha roto el mito de que la política y la economía estaban caminando por cuerdas separadas, ¿no? Esto ha puesto en estado de alerta a más de uno, hasta más de uno de los empresarios que están preocupados, como es conocido, Interesante lo que más tú... del 20% más del 20% de la producción de minerales, específicamente al cobre, se ha dejado. Estamos hablando de un quinto menos de la producción. Estamos hablando de la paralización del sector agroexportador. Estamos hablando de la paralización casi generalizada del turismo y de otros sectores económicos. Entonces, esto de acá es bien complicado, ¿no? Esto hace que esta resistencia ¿cómo se llama?, se traslade hacia determinados sectores, ¿no? Lo más probable es que el respaldo hacia la presidenta de la República va a seguir reduciéndose. Lo más probable, yo creo, por ejemplo, en este círculo, ¿no? Y este círculo que se va cerrando eh, va a generar un desenlace acelerado, por ejemplo, si el Congreso se niega a adelantar las elecciones. Las paralizaciones de la movilización no van a ser contundentes, pero sí van a ir de manera progresiva, pero como producto del enfrentamiento, el tema y la manera como se está enfrentando la pacificación, entre comillas, con aumento de muertos, la economía va a seguir paralizada. De hecho, esto va a generar pérdidas. Yo creo que los grupos de poder van a empezar a Julio, presionar tú estás y los tocando un medios de tema que... comunicación se van a alinear para exigir Julio, tú que estás la tocando un tema... presidenta plantee una claro. salida a la crisis, Julio, tú ¿no? estás planteando un tema que con seguridad en los próximos días va a merecer ya una presión de sectores empresariales, de otras instituciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ayer, por ejemplo, una entrevista muy interesante en el programa Uno al Día, acá en RCR, Red de Comunicación Regional, que conducen los colegas Ricardo Alba con Mayra Álvarez, entrevistaban a José Ignacio Beteta de la Asociación de Contribuyentes del Perú, y él estimaba que solamente en el sur, en las últimas semanas, se ha perdido 5.000 millones de soles, una cifra muy difícil de revertir en el corto plazo. Entonces, tú como la nota, ya no es una exigencia de parte de los sectores en pobreza extrema, sino también de los agentes económicos, de los agentes de otras instituciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a revertir eso? ¿Hacia dónde apunta esto? ¿Hasta dónde el sur y particularmente Puno pueden soportar? Tú eres economista, sigues muy de cerca todo este péndulo. Sí, o sea, como te digo, la situación es bien crítica, ¿no? Pero no solamente ya es un problema de los sectores que están perdiendo el empleo, porque Claro. fíjate, solo en el caso del Cusco se pierde aproximadamente 7 millones de soles diarios por las manifestaciones, ¿no? En Arequipa se ha perdido 5 millones al día, ¿no? Y esto evidentemente está llevando a una reducción de las divisas extranjeras que estaban como comprometidas, por ejemplo, para vuelos, reservaciones, restaurantes y otros servicios. Y estas serían las razones por las cuales el Banco Central de Reserva y también nuestro amigo que me está mencionando, las pérdidas sean bastante cuantiosas, ¿no? En el caso de la minería, te reitero que es el sector que para mí es importante. Por ejemplo, la paralización ha generado que Las Bambas suspenda Constanza, Andapacay, en el corredor minero sur, también sur, de manera solidaria, no sé, de manera, ¿cómo se llama?
cómo podría, no sé cómo podría decirle, han paralizado sus operaciones mineras. O sea, la situación no es poca cosa, ¿no? Acá se ha generado pérdidas no solamente económicas, sino también pérdidas humanas, ¿no? Que son tan importantes como el tema de la economía. El MES, por ejemplo, ha estimado un costo económico de la crisis social, una pérdida de más de 2.150 millones entre el 8 de diciembre y el 23 de enero solamente, ¿no? La Sociedad Nacional de Industria habla, por ejemplo, de 3.200 millones de pérdidas acumuladas, de las cuales 468 millones corresponde a la agroexportación, 609 millones al sector minero, 325 millones en la producción industrial y otros 327 millones en el segmento de la construcción, ¿no? O sea, ahí hay una pérdida así terrible que va a ser muy difícil que se recupere rápidamente. Por eso es que ahí ya no es solamente un asunto social, ¿no? Sino es un asunto económico, ¿no? Que pone en aus a la gente pues que corta el jamón en este país, ¿no? O sea, si la gente cree que la presión solamente va a venir del segmento social, está equivocada. Ya no creo que sea así. Tú mismo estás viendo en los medios de comunicación cómo los medios empiezan a dar un giro, a ser más críticos, a ser más cuestionadores con respecto al Congreso de la República. No, Y el Congreso, de hecho, y también a la permanencia de la propia presidenta, ¿no? Muchos de ellos consideran que claro, la claro. decisión es que vaya a la renuncia. Y además, esto, ya para acabar con este análisis, la semana pasada yo conversaba con gente que está vinculada al tema de la avicultura en el Perú, ¿no? Y prácticamente toda la mercadería, todos los productos que suelen enviar al sur del país están paralizados. Y no es que solamente ellos puedan enviar aves, huevos, no, no, no. Ahí se mueve toda una cadena logística y toda esa cadena logística está paralizada y se mueven millones y millones, ¿no? Entonces, cierto, o sea, puedes abastecer el mercado del norte, el mercado de Lima, los precios han bajado, en algunos casos productos que están vinculados a la agricultura, pero ya también no hay mayor producción. Entonces hay un efecto inmediato. Te puse ese ejemplo, pero tú lo has puesto con más claridad. El tema del sector turismo está totalmente paralizado en el sur del país, ¿no? Entonces ahí tenemos dos elementos que van a servir con toda seguridad de presión. Probablemente no salir a las calles, pero para presionar ya directamente al gobierno, decirle qué salida le encontramos. Sí, mira, y si tú lo ves desde la mirada internacional, esta relación política y económica que se estrechan, de la cual lo estamos analizando, en la revista prestigiosa del Economista califica a nuestra democracia, como tú sabes, un régimen híbrido, de gran polarización política, de una alta tolerancia al autoritarismo, ¿no? Por otro lado, la clasificadora de riesgo SIP Global Rating revisó a negativa la perspectiva para la deuda soberana y ellos argumentan una alta incertidumbre sobre la estabilidad institucional del Perú, ¿no? Y su capacidad para mantener la continuidad en las políticas económicas, que es clave, ¿no? Y que está respaldo del movimiento económico. Nosotros estamos próximos, José, a un descalabro económico de proporciones, ¿no? Donde todos perdemos, ¿no? El Congreso y el gobierno son los responsables directos de esta tragedia, ¿no? El problema es político, por lo tanto la solución tiene que ser política. Adelantar las elecciones generales para el 2023, incluso hay un 33% de gerentes empresariales que está de acuerdo. Acuérdate del barómetro de los CEO Gestión, que es un instrumento interesante, que señala que hay un 3 por 30, casi un tercio de los gerentes, los CEOs, los gerentes empresariales de las empresas más importantes, está de acuerdo con un adelanto de las elecciones. O sea, no es la panacea, pero es el ingrediente que... Lo menos traumático, ¿no? Sí, 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 definitivamente, ¿no? Y hay que afirmar, ahora sí, la economía está dependiendo de la política.
En efecto. Julio, como siempre, muy agradecido por compartir este análisis, compartir esa mirada siempre desde el sur del país. Y ojalá que se pueda encontrar algún resquicio para encontrar una salida al problema en el que nos encontramos en el Perú. Como siempre, muy amable por la atención con RCR, mi estimado Julio. Un abrazo. No, muchas gracias a ti por la nada y señalarte finalmente, José, que este martes Apuntes a Lápiz cumple 2 años de haber salido de manera interrumpida semana a semana. Vamos a tener un evento importante con el ingeniero rector de la Universidad Nacional de Ingeniería Alfonso López Chao, está Óscar Valdés Dancuar, está la ex ministra de Educación Patricia Salas Correa y finalmente la ex ministra de la Mujer Carmela Vildoso. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Éxito, Julio. En realidad, 2 años, en realidad, y sabemos del trabajo tesonero que cumples al frente de las revistas Apuntes a Lápiz. Nuestros éxitos, congratulaciones. Me comprometo el martes a tener un contacto contigo para que me cuentes cómo se hace para subsistir en medio de toda esta crisis. Gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, José. Un fuerte abrazo. Gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.